Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar ahí, un sábado a la mañana. Eh, Esta oportunidad, la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica está presentando un webinar que se trata de la importancia de los gestores bibliográficos aplicados a la investigación clínica. Bueno, para los poquitos que no me conocen, yo creo que todos me conocen, yo soy la doctora Marcela Linares, pediatra broncopulmonar, editora de la revista Neumología Pediátrica, que está haciendo algunos cambios. La revista vamos a tratar de indizarla, por lo cual va a estar subida a una plataforma diferente y va a tener exigencias diferentes. Entre ellas, que las referencias bibliográficas estén bien citadas, para lo cual todos los investigadores deberían manejar estas herramientas que son de gestión de bibliografía. De ahí la idea de hacer este webinar, para el cual vamos a contar con Jessica Sánchez Alcaraz, que para mí es un orgullo y realmente estoy muy agradecida, Jessica, de que nos acompañes hoy. Es directora para la Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación de Barcelona. Ella está desde Barcelona acompañándonos. Es diplomada en Biblioteconomía y Documentación y es máster en Gestión de Contenidos Digitales de la Universidad de Barcelona. Así que los invito a escuchar el webinar. Pueden ir haciendo las preguntas que al final las vamos a organizar y Jessica las va a poder responder. Así que adelante, Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Jessica Sánchez y a continuación les voy a charlar sobre la importancia del uso de los gestores bibliográficos aplicados a la investigación clínica, haciendo especial hincapié en el gestor de referencias Mendeley, ¿de acuerdo? Así pues, procedo a compartirles mi pantalla para que veamos la presentación. Vale. Como les comentaba, gestor de referencias. ¿Qué es básicamente un gestor de referencias? Es un programa que nos permite gestionar todas las referencias bibliográficas de un uso particular. ¿Por qué? Porque cuántas veces se habrán encontrado con que han descargado un PDF, lo han guardado en su ordenador y no saben dónde está guardado y han tenido que volverlo a descargar de nuevo generando duplicados. O no, o lo descargaron una vez, lo utilizaron, ese paper, ese PDF, ese documento lo utilizaron en su momento para un trabajo y luego no supieron, lo eliminaron y luego lo han necesitado otra vez y han tenido que volver a descargarlo, generando todo un embrollo de información en su ordenador. Bueno, pues para eso sirve un gestor de referencias, para poner orden. Entonces, pero previamente déjenme explicarles precisamente estas citas, estas referencias bibliográficas que gestionamos, por qué es importante. ¿Por qué son importantes citar correctamente? Citamos básicamente para evitar plagios. A nadie nos gusta que nos copien, ¿cierto? Un trabajo que nos ha costado arduo tiempo y esfuerzo no va a ser plagiado, por eso citamos. También porque reconocemos así la labor del autor o de la autora. También porque en perspectiva del lector facilita localizar las fuentes de información citadas. Y también porque otorga una consistencia científica y solidez al contenido que estamos citando, ¿sí? Así que si quieren dar una buena imagen a su trabajo, el cual seguro que les habrá implicado un arduo trabajo y esfuerzo, dejen un poco de esa energía para luego citar correctamente en sus trabajos, ya sean académicos, laborales. De hecho, lo ideal sería que a medida que vayan redactando puedan citar, vayan incorporando las citas en su trabajo y vayan generando automáticamente ese apartado final de todo trabajo, el de referencias, el de bibliografía. ¿De acuerdo?
No citamos de cualquier manera, citamos siguiendo unas reglas. Normalmente, no sé si les sonarán, pero las más comunes son las reglas Vancouver. Es un estilo de citación concreto. ¿Qué significa esto de estilo de citación concreto? Que incorporamos la información de un documento, la información básica de un documento, la incorporamos de una manera determinada. Apellido, coma, autor, punto y coma, siguiente apellido, punto, título del documento, en negrita, en cursiva, de una manera, de otra. Todo esto es un estilo de citación. Y como les comentaba, el más común, y seguramente el que ya han escuchado, son las reglas Vancouver. ¿Por qué? Porque es el más extendido y popular en el campo médico-científico. Es el estilo más aceptado y el más usado en el ámbito de la medicina y en las ciencias de la salud en general. ¿De acuerdo? Encontrarán en el web multitud de tutoriales y guías Vancouver. ¿Sí? Aún así ya les comento que cada revista puede tener su manera de citar. Entonces es importante saber luego si queremos enviar nuestro artículo a una revista, de qué manera citan en esta revista. Bueno, una vez tenemos claro por qué citamos, por qué es necesario citar, tenemos una estupenda herramienta que nos facilitará la vida en esta materia, que son, pues como les comentaba, los gestores bibliográficos, que son programas que nos permiten crear bases de datos de referencias bibliográficas de uso personal. Estas referencias se pueden utilizar para crear las citas que comentábamos o también para generar la bibliografía en nuestros trabajos de investigación. Gestores bibliográficos hay de muchos tipos. Les haré así como un breve inciso en algunos de los más populares. Zotero y Mendeley se llevan la palma, digamos. Zotero es un gestor de referencias libre, gratuito, de código abierto, con una extensión principalmente para Firefox. Para el navegador Firefox y con una integración también para los procesadores de textos de Word, de LibreOffice, Write y de Google Docs. Luego tenemos también EndNote. EndNote es usado para manejar listas bibliográficas y citas en escritos de ensayos y artículos, sobre todo, ¿de acuerdo? Luego tenemos RefWorks. RefWorks es un servicio de gestión de búsqueda en web para organizaciones corporativas, académicas, etc. No nos permite recuperar versiones de texto completo de artículos, y a diferencia de EndNote. Y tampoco tiene la capacidad de crearnos listas de gráficos en formato, cifras con formato, disculpa, y tampoco nos permite poder visualizarlo desde un móvil, un terminal móvil, desde un dispositivo. Luego tenemos, como les comentaba, Mendeley. Mendeley es el gestor de referencias más populares y usado en el campo de la investigación médico-clínica. Es gratuito, es muy intuitivo y nos permite una doble configuración, tanto en web como en desktop, entre otras bondades. También dispone de una app para dispositivos móviles y es un programa que sirve para gestionar referencias bibliográficas de todo tipo. Libros, artículos, partes de páginas web, textos, informes, etc. Es una aplicación desarrollada por Elsevier. ¿De acuerdo? ¿Qué les puedo recomendar entre unos y otros? Yo estaría entre Zotero y Mendeley, básicamente, pero esto es como quien aprendió a conducir de manual. Yo aprendí a conducir de manera manual, yo aprendí con Mendeley y me quedo con Mendeley porque es como he aprendido. Habrán otros que habrán aprendido de manera automática y se preferirán Zotero. Bueno, yo al final me quedo con lo que he usado habitualmente, que es Mendeley, pero esto para gustos, colores, con lo cual elijan su gestor principal. Como para mí personalmente es más completo Mendeley, dedicaremos
el resto de la sesión a ver cómo funciona y sobre todo para que cojan una idea de lo que les comentaba al principio, de la importancia de utilizar un gestor bibliográfico y qué es lo que puede hacer por vosotros, ¿de acuerdo? Ahí tenemos Mendeley. Principales funciones de Mendeley. Nos permite crear colecciones. Llámale carpetas, llámale líneas de investigación. Ahora estás trabajando en psiquiatría clínica. Colección psiquiatría clínica. Ahora estoy trabajando en neumología infantil. Bueno, en neumología infantil, ahí la carpetita y todo lo que vayas descargando lo vas colocando en estas carpetas. Muy útil. Aquí está claro que gana quien más ordenado sea. La herramienta te ayudará mucho, pero previamente hay que hacer este ejercicio de trasladar la información, de crear esta colección e ir dividiendo por temáticas. ¿Qué más? Nos permite guardar referencias bibliográficas, nos permite asociar el texto completo de estas referencias, si es que lo tienen, nos permite también citar de modo automático para generar la bibliografía en los trabajos, como les comentaba, y también nos permite trabajar en un entorno social compartido con otras personas. Si estoy elaborando un trabajo entre yo y varios colegas, compartiré esta colección, compartiré esta carpeta para que todos podamos visualizarlo. ¿Sí? Así que, si les parece, nos vamos a trasladar a la web del gestor para seguir con la explicación y para que vean con claridad estas bondades, ¿no? Pueden acceder vía mendeley.com, como ven aquí, o googlean Mendeley y ahí les aparecerá, ¿de acuerdo? Yo paso directamente a trasladarlos a la web. Vale, aquí tenemos la web de Mendeley. Utilizamos una versión libre y gratuita del gestor. Hay una versión de pago que suele estar asociada a las universidades, que tiene más funciones y prestaciones, aunque con la gratuita tenemos más que suficiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos registramos? Tienen aquí el botón Sign In, al que le cliquean. Yo por defecto, como ya tengo una cuenta abierta, ya me registra, ya me reconoce y le doy a iniciar sesión. Ustedes se pueden registrar de la manera más sencilla con su correo habitual, el que consideren oportuno. Y aquí ya me reconoce, ¿sí? Ya ve aquí Jessica, aquí estoy. ¿De acuerdo? Es muy útil y además se lo recomiendo mucho porque no genera spam. Y además, cada X tiempo vas a recibir en tu correo electrónico referencias de nuevos artículos publicados relacionados con la línea de investigación que estás trabajando. ¿De acuerdo? Según las búsquedas que has hecho anteriormente. Bueno, una vez registrados, nos vamos a la pestañita aquí y tienen Download Mendeley. Apretamos. Aquí por defecto ya me reconoce para descargar el desktop que les comentaba, la versión cliente, que les recomiendo que la tengan instalada en el ordenador, aparte de la web que estamos haciendo. Aquí ya me reconoce directamente la descarga para mi Windows. Si no, se supone que en cada ordenador les va a reconocer su sistema operativo, también tiene para Mac y tiene para Linux. Yo, como ya tengo descargada la aplicación, los voy a trasladar directamente a ella. Quitamos la presentación y les enseño, una vez descargado el programa, cómo se visualizaría. Aquí lo tienen. Ahí me está cargando las referencias aquí abajo. Esperamos unos segundos que acabe de cargar todo. Y les enseño. Ustedes, si es la primera vez que ustedes, tú, les hablaré, creo que estaré pasando del primera persona al tercera y del tú a los tres todo el rato, ya me disculparán. Cuando abres por primera vez Mendeley, en el escritorio, el programa,
estará vacío. Yo aquí tengo un montón de referencias porque ya he ido haciendo prácticas y porque lo he utilizado anteriormente, pero vosotros vais a ver toda esta pantalla de aquí principal, la inicial, la central, vacía. Y aquí vais a tener básicamente el menú principal horizontal y el vertical a la izquierda con My Library. ¿De acuerdo? También, un apunte al margen de esta aplicación, puedes añadir una extensión de Mendeley en tu navegador, ¿vale? Para capturar artículos de interés que vayas encontrando en la web mientras vas navegando. Con esta extensión te permitirá descargar el artículo y copiarlo directamente a la versión de escritorio o web de tu Mendeley, ¿de acuerdo? Bueno, una vez estamos dados de alta, tenemos instalado el programa, veamos las funcionalidades que os comentaba anteriormente. Como os decía, utilizaremos preferentemente el cliente instalado, pues es mucho más completo, es más ágil de usar que la versión web. Además, contiene todas las herramientas. Mientras que lo bueno de la versión web es que puedes ir accediendo a tu colección Mendeley desde cualquier PC, como cuando accedes a tu correo electrónico desde cualquier terminal o PC. Bueno, entonces, lo que os comentaba, ¿qué encontramos? Encontramos aquí My Library, All Documents. Aquí están todos los documentos que yo tengo, referencias que tengo traspasadas en Mendeley, los que he añadido recientemente, los que he leído. Y aquí tengo mis colecciones. Ahora tengo una de bariátrica y una de papiloma. Bueno, Create Folder. Haremos una práctica y crearemos nuestra propia colección para esta sesión de hoy. Vamos a Create Folder y la llamaremos tuberculosis pediátrica, que es lo que nos compite hoy en concreto. Vale, como ven, ahí al crear la carpeta tengo una visualización cero, nada porque no he añadido ningún documento, pero ya he creado mi colección. ¿Sí? Primero de todo, antes de nada, vayan a Edit Setting y comprueben que está seleccionado la sincronización. ¿Qué nos permitirá esto? Sincronizarlo. Esto nos permitirá sincronizar con la versión web, que lo que yo vaya incorporando en mi versión de escritorio, si lo sincronizo, luego con el botón este de aquí, Sync, que ven arriba, se me sincronice también en la versión web. Así, si no tengo mi ordenador y por la tarde estoy en casa de un colega y quiero comprobar, trabajando, quiero comprobar que estos artículos que he ingresado por la mañana estarán en la versión web sin necesidad de tener el programa instalado en un ordenador ajeno. Espero que se entienda, ¿sí? Muy bien. Vale, todas las referencias y documentos que guarden en Mendeley ahora van a ir en esta carpeta, ¿de acuerdo? Nos ponemos ahí. Muy bien. Siguiente funcionalidad. Ahora que sabemos crear colecciones, que está bastante claro. ¿Cómo importamos y guardamos referencias? Hay tres maneras fundamentales. Una, la manual. Nos vamos a la primera pestaña del menú horizontal, el desplegable. Verán que pone Add Entry Manually y se nos abre una pequeña ventana. En esta ventana, ustedes tienen que ir colocando manualmente el título, el autor, la revista, si es que estuviera publicado, el abstract, palabras claves, ¿de acuerdo? Si pudieran, también podrían añadir en files, si tuvieran un PDF, un documento. Esta sería una de las maneras, que normalmente no lo entramos manualmente porque es un trabajo bastante. Entonces, lo hacemos automáticamente, entrar las referencias. ¿Cómo? Bien, pues o a través de un fichero MBIB, no sé si les suena, los ficheros MBIB NB alta y B alta son ficheros de intercambio bibliográfico. Normalmente se utilizan
si utilizan páginas, bases de datos y descargan referencias de diversos artículos, se descargan en un único fichero estas referencias. Este fichero tiene el formato MBIB que les comentaba, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una prueba hecha ya en mi carpeta de referencias, en mi carpeta de tuberculosis pediátrica. Eso sí, les recomiendo igual que si tienen artículos, si tienen documentos, informes, previamente van a tener siempre que descargárselos en su ordenador, con lo cual hagan sus carpetitas oportunas, sus colecciones. Yo me voy a la que ya tengo hecha de tuberculosis pediátrica y tengo aquí este archivo. ¿Ven? Fichero MBIB. Es un fichero que me he descargado previamente y que contiene referencias de artículos que he encontrado en este caso en PubMed sobre tuberculosis pediátrica y que me interesa incorporarlos en mi gestor de referencias. ¿Vale? La forma más sencilla de incorporarlos, tengo aquí el fichero, lo arrastro. ¿Ven? Lo arrastro y automáticamente ahí me ha desplazado todas las referencias. Otra manera sería ir a Add Files, buscamos la carpeta y lo pasamos. Bueno, esta es la más sencilla. Otra manera de importar, tengo el PDF, tengo un paper que me he descargado. De la misma manera, me voy a mi carpeta y tengo aquí estos papers. 3 artículos relacionados con mi área temática. Pues los selecciono y igual los arrastro hacia el escritorio de Mendeley. Los arrastro y ahí comprueban que los 3 se han arrastrado correctamente con todos sus datos y además veo aquí el logo de Adobe. Significa que tengo el texto completo. Este logo me indica que tengo el texto completo de estas referencias, no el de las anteriores. Y están en mi carpeta de tuberculosis pediátrica. Si voy uno por uno, veré en el margen derecho toda la información de esta referencia. En el caso de González, vale, Tuberculosis Children, veo que hay un título, que están los autores, veo en qué revista se publicó, el año, volumen, abstract si es que hubiera, palabras clave, y ahí me da todo un seguido de información. Es importante que cada vez que traslademos referencias a nuestro gestor, hagamos esta pequeña visualización y comprobación de los datos, que está todo correcto, que se ve bien, que lo leo, que me ha pasado los datos que necesitaba de manera legible, ¿de acuerdo? Porque hay a veces que no es así, por eso se lo digo. Y vamos a hacer una prueba de lo que les estoy contando, de lo importante que es también que se revisen que todo está correctamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí me descargué en su momento pues un informe epidemiológico de la COVID, el último que se ha publicado en Chile. Me lo descargué de la página web del gobierno. Entonces lo quiero trasladar también a esta carpeta o a cualquier otra si es que están tratando el tema COVID. Y voy a hacerlo como he hecho las anteriores veces. Traslado este documento y ahí ya lo ven. Tal y como lo he trasladado, me da un mensaje. Sorpresa, ¿qué está pasando aquí? Que no me ha trasladado la información tan bien como en los anteriores. Tengo aquí todas unas grafías árabes, parecieran que no entiendo nada de nada. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Porque se trata de un informe, de un documento que no ha estado indexado previamente en una revista. Por lo tanto, Mendeley no lo reconoce. ¿Qué tengo que hacer? Ir
campo por campo, eliminando toda esta información y añadiendo la correcta. En este caso es el informe epidemiológico. Yo como título le voy a poner que es un informe epidemiológico número 60 y... No le voy a poner el número. Le voy a poner simplemente que es el informe epidemiológico. ¿De acuerdo? Me ayudo. Abro el informe epidemiológico. Sí. Número 67, tal, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Vale, con estos datos voy a rellenar un poquito mi registro en Mendeley. Y ahí voy a borrar toda esta información que no me interesa para nada. Y el autor le voy a decir que es el Ministerio de Chile. Ministerio de Salud. ¿Cómo era? Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. El Ministerio de Salud. Bueno, ahí lo coloco. Voy a eliminar todas estas informaciones. ¿Por qué lo elimino además? Porque toda esta información que aparece aquí es lo que luego se nos va a trasladar en nuestra cita bibliográfica en el documento en el que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces es importante que la información que hay aquí sea veraz y sea correcta, porque son con estos campos que luego el propio programa elaborará la cita y la podremos incorporar en nuestro trabajo. ¿Vale? Año, le ponemos 2020. Uy, ya me quiero avanzar. Que acabe este año, ¿no? Ya. Volumen era el 67, me parece. Sí, vale. Ahí si quisiera poner palabras clave, podría. Esto es más un uso personal para recuperar la información. Veo que en Files está el documento, perfecto. Bueno, y ahí lo dejo. Ya ven que en la línea ya no tenemos todos estos caracteres árabes que aparecían y ya tenemos los datos que en este caso yo he incorporado y que me interesarían, podríamos ir ampliándolos más. ¿Sí? Muy bien. Una vez tenemos el listado de las referencias en nuestra colección de tuberculosis pediátrica, te puede ayudar a filtrar para buscar. Lo tienes en este margen, todo esto son palabras clave, entonces bueno, nos pueden ayudar para filtrar el contenido y recuperar a lo mejor pues todo lo que nos hable sobre epidemiología. Y ahí recuperamos solo los artículos de epidemiología, ¿sí? De diagnosis, igual, de tuberculosis. Ahí nos aparecen, ¿de acuerdo? Lo voy a poner todo porque estoy en la carpeta correspondiente. Bueno, una vez tenemos todas estas referencias, algunas las querremos añadir a nuestro trabajo personal para citarlas, ponerlas en bibliografía, como bibliografía en nuestro paper, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Y aquí viene lo importante, la citación automática. Todo lo que hemos visto hasta ahora está muy bien para tenernos organizada la información, bien dividida, sectorizada. Pero lo importante es poder citar automáticamente mientras se está redactando el trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Para ello tenemos que instalar un plugin en el Word. Aquí tienen un desplegable, se llama Tools, en la parte superior del programa Mendeley. Desplegamos y ya vemos Install MS Word Plugin. Le apretamos, nos sale una ventana, Plugin Installed, perfecto, ok. Y ahora abrimos nuestro Word. Vamos a hacer una práctica para comprobar que todo es correcto.
abrimos un Word. En el menú referencias del Word voy a ver que ya tengo un submenú dedicado a Mendeley. Tengo aquí una pestaña que pone Insert Citation, un Refresh, Ask, Insert Biography. Bueno, correcto. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Bien. Y ahora voy a hacer una práctica. Voy a empezar a escribir mi trabajo, mi artículo, para que vean cómo se incorporan estas citas. Y voy a utilizar aquí un artículo al azar, por ejemplo, el del doctor Fica, que no lo conozco y los he descargado aleatoriamente, completamente para este webinar, para esta sesión de hoy. Y deliberadamente voy a hacer un copy-paste porque lo único que quiero es enseñarles básicamente cómo incorporar las citas y la bibliografía. Así que voy a decir que este es el título de mi paper. Disculpa si tenemos a alguien presente que lo conozca y que le esté plagiando. Es para una buena causa. Aquí pondremos el listado de apellido y nombre, los autores. Sí, empiezo a redactar. Y ya, con 3 autores es suficiente. Tengo aquí este título, tengo a los autores y ahora voy a empezar a redactar y me va a ayudar aquí estas líneas. Por ejemplo, tengo este texto. Sí. Y lo voy a dejar ahí. Muy bien. Y empiezo mi artículo. Las tasas de tuberculosis han disminuido a nivel mundial gracias al desarrollo humano. Un indicador que conjuga el ingreso per cápita. Bueno, yo lo dejo aquí y voy a añadir mi cita. Una de las citas que tengo aquí en mi carpeta de tuberculosis pediátrica. Entonces, ahora en este caso quiero citar, por ejemplo, a el doctor Fica, mismamente. ¿Cómo lo hago? Me voy a referencias, me voy a Insert Citation y tengo 2 maneras. Se me abre aquí una pestañita, siempre una subventana, que me dice Go to Mendeley. Se me abre el Mendeley, veo entre el listado de referencias de citas cuál es la que quiero incorporar ahora en mi texto. Veo que es esta, el mismo. No, vamos a coger otra, venga, va. Cogemos a caso clínico pediátrico, a Alba. Lo selecciono y le doy aquí a Cite, arriba, en el menú horizontal superior. ¿Qué ha pasado? Automáticamente ya me ha añadido el 1, la cita. ¿Sí? Tengo aquí el Word y me ha añadido la cita. Perfecto. Esta es una manera. Otra manera, también rápida de citar. Elimino la cita, volvemos, Insert Citation. Y como yo sé cuál es el artículo que quiero citar, porque es el del doctor Alba, lo busco, Alba, y ahí me sale. Alba, Morata. Muy bien, pues es este. Lo selecciono y OK. Y ahí me aparece ya la citación, ¿sí? Importante, que no les he comentado antes. Yo tengo aquí mi carpeta de artículos descargados, de papers que me interesan. Lo saben por experiencia, segurísimo. Cada vez que descargan un artículo, se les descarga con un nombre a veces ininteligible, con toda una serie de códigos de la NASA. Letras, números, 28.325.000, FYW, X. Les recomiendo, siempre hagan el ejercicio previo de cuando descargan los archivos, el documento, el informe que les interesa y lo ponen en la carpeta
en su ordenador que les interesa, renombrarlo. La manera más fácil de hacerlo es poniendo el apellido, nombres del primer autor, por ejemplo. También pueden poner el de la revista, el del año y el volumen, si quieren. La manera que les sea más fácil a ustedes de recordar, ¿no? Porque nos ayudará luego, como veíamos en este caso, a recuperarlo. Simplemente añadiendo en Insert Citation, añadiendo el autor, en este caso ya me lo localizaría. ¿Sí? Vale. Bueno, tengo la primera cita. Voy a seguir escribiendo. ¿Qué no voy a escribir? Que voy a copiar. Teníamos... mira, encima voy a copiar otro texto. Este directamente. Muy bien, y sigo con mi artículo. El número de casos de tuberculosis multiresistente a fármacos también ha aumentado, en especial en los inmigrantes, bla, 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 al final, desfavorecidos, punto. Bien, y aquí quiero añadir otra cita. Bueno, pero en vez de añadir una cita, quiero añadir dos. Pues dos, no hay problema. Ahora sí, quiero referenciar a Fica y quiero referenciar a Vidal. Selecciono a los dos y Cite. Como ven, automáticamente ya me he incorporado las dos citas, 2 y 3. ¿Sí? O repetimos la jugada, como les he dicho antes, si se acuerdan del apellido, Insert Citation. Quiero al doctor Fica, ponerlo, sí. Y aquí me pone un punto y coma, Search Additional Reference. Bueno, pues sigo. ¿Cómo se llamaba? Vidal, si no me equivoco, ¿no? No, Vidal era... A ver. Le pondremos Vidal. Vale. Ahí lo tengo. Sí, ven, se han incorporado las dos citas separadas de esta manera. Muy bien, hasta aquí ya tenemos la cita. ¿Sí? Hasta aquí ya hemos incorporado citas, bien, pero no tenemos el texto completo de la cita, no tenemos todo el nombre, el título, todo bien redactado. ¿Cómo se incorporan, cómo se listan y se ordenan las referencias? Para añadir el apartado final de un artículo, la bibliografía, que yo lo voy a incorporar aquí, le ponemos el título. Ahí. Vale. Sí. Bueno, estando aquí en el Word, clicamos sobre el menú Referencias y nos vamos, si antes estábamos diciendo Insert Citation, ahora voy a darle a Insert Biography. Y ya ven que automáticamente me ha incorporado todas las citas, las 3 en este caso que habíamos añadido. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Automático, rápido y ligero. Pero, problema, me he olvidado de una cita. Yo, después de inmigrantes, quería haber colocado otra cita más que se me ha olvidado. No drama. Nos vamos a Insert Citation, nos vamos a Mendeley, busco aquí entre lo que yo quería citar y le voy a poner el informe epidemiológico. Disculpen, informe y Cite. Vale. Si se dan cuenta, me han renombrado. La cita 1 sigue siendo 1 y después de inmigrantes viene la cita 2 y la que era la 2 se ha convertido en 3 y la que era la 3 se ha convertido en 4. Comprobamos en la bibliografía y automáticamente ya me he incorporado como segunda cita el informe epidemiológico. Lo ha hecho todo automáticamente. ¿Sí? Sin necesidad de tener que renumerar de nuevo las citas en la bibliografía. Otro problema o situación común en la que nos podemos ver.
No, es que ahora yo tenía el paper maravillosamente escrito, todo redactado, finalizado con todas mis citas y ahora he pasado por una revisión y han visto que es mejor que este párrafo primero vaya en segundo lugar y este párrafo de aquí se reordene y vaya en primer lugar, ¿no? Bueno, pues movilizo el párrafo que me han dicho que mejor tenerlo puesto en segundo término. Bueno, pues en segundo término. Lo muevo. Vaya, ¿qué ha pasado? Claro, la citación que antes era 2 ya no será 2, tendrá que ser 1. Y la que es 3 tendrá que ser 2. La que es 4 tendrá que ser 3, ¿no? Y la primera va a tener que ser la última, 4. ¿Sí? No drama tampoco. Nos vamos al menú de referencias de Mendeley y del Word y le damos a Refresh. Y arte de magia, ahí nos ha organizado de nuevo todas las referencias y nos las ha organizado también en la bibliografía, siendo 1, el informe epidemiológico, 2, FICA, ¿sí? Perfecto. Y así es como citamos automáticamente. A medida que vayamos escribiendo, añadimos insert citation. Si nos hemos olvidado de algo, no hay problema, porque se puede reincorporar y automáticamente lo hace. Y si hemos tenido que reorganizar el texto y las citas, dándole a refresh, automáticamente también lo ha reorganizado todo, ¿sí? A grandes rasgos, esto es lo que les quería contar. Cosas que tienen que tener en cuenta. El estilo de citación. Como les comentaba al principio de la sesión, normalmente se cita con Vancouver, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo cambiar el estilo si es que en una publicación en concreto me están pidiendo que cite con otro estilo? Nos vamos dentro del menú de referencias también a Style. Tengo por defecto Vancouver, pero a lo mejor me piden que sea con +1. Bueno, pues selecciono +1. Ya ven que va cambiando un poco. Lo que antes eran paréntesis ahora son corchetes. ¿Sí? También seguramente me habrá cambiado un poquito el estilo. Aquí separan ahora los autores con coma, otros estilos se separan con punto y coma. No hay problema, no tienen por qué saber cómo se citan y las reglas de citación, que es lo que les comentaba, porque el sistema, el programa, Mendeley lo hace automáticamente. ¿Que no quiero citar con +1? ¿Que quiero citar con Nature? Pues Nature. Y ahí nos pone el subíndice. Ha cambiado el estilo. Como ven, ha cambiado el estilo completamente. Sí. Pues hasta aquí todo lo que les quiero contar en muy resumido, de las bondades de Mendeley. Les quiero recomendar, es un programa muy amigable, les quiero recomendar que jueguen con él, que vean, que vayan toqueteando, que vayan investigando, que se acostumbren siempre a sincronizar, no se olviden, aquí la pestañita de sincronización desde el escritorio, el programa escritorio. Sincronicen siempre para tener todas las carpetas compartidas actualizadas, jueguen con la herramienta y hasta aquí esta cápsula donde les pretendía enseñar algunas de las bondades de Mendeley, pero también y sobre todo que integren y que incorporen la importancia y lo práctico de utilizar un gestor bibliográfico para sus trabajos académicos y de investigación. Así que muchas gracias por su atención y resto unos minutos para responder a las dudas que pudieran haber. Para mí ha sido un placer, espero que les haya solucionado o les haya enseñado este sistema de gestión de referencias. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por la presentación, Jessica.
Yo creo que esto nos da como una pauta de inicio para la utilización de Mendeley. Probablemente van a quedar muchas preguntas. Yo le quería preguntar dos cositas. Una, algo que ella nombró, es cómo se genera el fichero en BIP. Y lo otro es si se puede trabajar con Mendeley más de un autor y que en el mismo artículo más de un autor pueda ir colocando las referencias, si está esa opción. Vale, referente a los ficheros en BIP, son ficheros que tienen que descargarse previamente de una base de datos. En este caso les comentaba en el vídeo PubMed, por ejemplo, porque es también como de las bases de datos médico-científicas la más común y la que aglutina un porcentaje de papers y de artículos mayor en el ámbito también médico-clínico. Entonces, cuando ustedes están buscando desde una base de datos archivos, artículos, y quieren descargar las referencias de estos artículos, varios, permite seleccionar varios artículos, 2, 3, 5, 20, los que quieran. Y cuando se descargan esas referencias, se descargan en un único archivo que tiene un formato que se llama MBIB. Es un formato de gestión bibliográfica. Entonces, automáticamente, cuando ese archivo lo arrastramos a Mendeley, como se veía en las imágenes, se traduce en todas las referencias que contenía ese formato. Pero no es Mendeley que genera el formato, sino que previamente lo han tenido que haber descargado de una consulta que han hecho en una base de datos X. Eso por un lado. Sí. Jessica, y esa carpeta, porque esto responde a una de las preguntas que hicieron, que es cómo conecta PubMed con Mendeley. Esa carpeta, ese fichero que se genera, ¿dónde queda guardado? Queda guardado en su ordenador. En su carpeta clásica de descargas, downloads, ahí se descarga. Ya. Entonces, ustedes tienen que hacer este ejercicio que les comentaba de luego ponerlo en la carpeta suya de referencias donde tienen todos el resto de artículos de una colección, de un tema, un ámbito concreto, para tenerlo clasificado allá. Entonces, ¿cómo conecta? Porque, por ejemplo, en el caso de PubMed, si estáis registrados, como se registran en Mendeley, PubMed ya te reconoce. Si ya tienes Mendeley, sincroniza los dos programas. Entonces, cuando puedes bajarte el documento en BIP de PubMed, ya reconoce que es Mendeley. Se te descarga en un formato ya como reconocible, porque sabe que tu ordenador tiene Mendeley, entonces ya te descarga ese fichero en BIP con la M de Mendeley. ¿Y esa descarga es uno a uno o se pueden descargar, cuando tiene el logo de Mendeley, se pueden descargar varios al mismo tiempo? Se pueden descargar varios, no hay problema. Ya. Si quieren, les comparto pantalla y hacemos ¿Una pruebita? Dale. ¿Una prueba? ¿Sí? Dale. Venga. Y así lo verán claramente. Creo que les estoy compartiendo ahora mi escritorio. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo ahora voy a PubMed. A ver. Me logueo. PubMed ya me reconoce, entonces Login Options. Con mi Google account. Una prueba muy rápida, muy sencilla para que vean más o menos cómo funciona, porque funciona con cualquier base de datos también, con las mayorías. Vale, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda lo que hablamos, tuberculosis pediátrica. A ver qué me recupera. Bueno, ahí me ha recuperado 13 resultados. Entonces tengo aquí la visualización típica de la información típica del archivo, ¿no? Del documento. El título, los autores, un poquito de abstract. Bueno, pues a mí me interesan, por ejemplo, quiero las referencias porque me interesan estas 4 primeras referencias. Las selecciono, puedo seleccionar las referencias que quiera.
selecciono estas referencias y aquí ven que tienen un send to, enviar a Citation Manager. Si no es PubMed, otra base de datos será muy similar. Siempre hay como un apartado de citación. Entonces, me está diciendo que send to Citation Manager, create files, claro, porque quiero crear este archivo. Lo creo y a mí ya se me ha descargado automáticamente. Lo que les comentaba, el logo aparece la M de Mendeley porque ya reconoce mi sistema informático y ya reconoce que tengo instalado este programa. Entonces ya me lo pone en este archivo. Si ustedes no lo tienen aún descargado, el ejercicio que acabo de hacer ahora, aparecerá el logotipo, será como una libreta con rayitas. Yo ahora me voy a mi carpeta Download, la pregunta que hacía algún otro, me comentabas, y en mi carpeta ya aparece aquí el fichero. Bueno, antes, previamente, haría el ejercicio, evidentemente, de ponerlo en la carpeta de tuberculosis pediátrica, ¿no? Me voy a mi Mendeley, a mi colección, mi línea de trabajo de investigación de tuberculosis pediátrica, me voy a la carpeta y la arrastro. Y automáticamente ahí ven, ya se han incorporado las referencias que acabo de descargar de la base de datos PubMed. Ya, genial. La otra pregunta era si se puede trabajar más de una persona en el mismo artículo. Digamos, si yo hago un artículo y voy insertando referencias y lo estoy trabajando con otro autor y él quiere hacer correcciones, ¿tiene que tener él las mismas citas para poder trabajarlo en conjunto? Bueno, un trabajo cuando un paper lo están trabajando, la mejor manera de compartirlo sería con un Google Drive, porque se sincroniza. Entonces pueden estar varias personas con su cuenta independiente de Gmail y trabajar a la vez en el mismo documento sincronizado. Igualmente, ese documento, les recomiendo esto porque es un documento vivo, es un documento que no ha finalizado, que lo podrían también tener guardado en su base de datos de referencias de Mendeley, lo pueden tener ahí guardado, pero Mendeley no permite editar un documento. Pueden editar los tags en la columna de información básica que hemos visto en el margen derecho, título, año, publicación, pueden editar ahí de manera manual todos esos datos, pero si quieren editar el contenido, porque es un artículo vivo aún, es un documento vivo, háganlo mejor con un Drive. Ya. Una preguntita que hay acá, dice, ¿cómo citar? Bueno, excelente presentación, hay muchas felicitaciones, Jessica. Gracias. ¿Cómo citar un artículo que está en la web sin estar publicado o un artículo de un libro? Ahí está la cosa. Es un poquito el ejemplo que les daba con el informe epidemiológico. Todos estos documentos, archivos, informes que no están publicados en una publicación que se indexa, que no está indexada esa publicación, no les van a salir las referencias, van a tener que hacerlo de manera manual. ¿Sí? Entonces cuando tengan el trabajo trasladado a la carpeta correspondiente de su colección en Mendeley, van a tener que incorporar en el margen derecho la información ustedes mismos, porque esa información es la que se vacía luego cuando estoy en un Word y copio la cita. Entonces es importante que esa información esté ahí bien colocada, porque al final es lo que absorbe el Word, el Tools de Word de Mendeley para poder incorporar la cita con los datos, porque los datos que absorberá serán de ahí precisamente. Cuando uno incorpora una cita, también ahí hay una pestañita que uno puede elegir si es página web, si es capítulo de libro o si es una revista electrónica, y ahí como que cambia también el formato. El formato. Tiene que saber qué es lo que está incorporando. Esto estamos... Dice, hay alguien acá que está pidiendo cómo... en efecto, conexión Mendeley, quisiera saber... dice, en referencia a la conexión de Mendeley con PubMed, bueno, quisiera saber si esta puede ser automática, ya lo respondimos.
No entendí bien. ¿Cómo activar la función sincronizar? ¿Debe ser luego de completar un archivo? No, mire, de nuevo voy a compartirles mi pantalla. Y hay alguien que pregunta cómo ingresar a la página en la que estuvo trabajando. ¿Solo cómo llegó a eso? ¿A qué página trabajando? ¿Cuál? Yo creo esta, la de Mendeley. Vale, este es Mendeley cuando se descarga, ¿no? La visualización que hemos estado viendo en la presentación. Sincronización. Cuando ustedes, yo tengo aquí mi colección que les comentaba, Bariátrica, HPV, cuando crean su propia carpeta, su propio folder, lo primero de todo, vayan a Edit Citing, aquí, y comprueben que está marcada esta casilla, la de sincronización, ¿vale? Porque esto es lo que hará que cuando yo apriete a sincronización en el menú horizontal, realmente se me sincronice con mi versión web. ¿De acuerdo? Entonces, primero tienen que darle la señal a cada carpeta, Edit Citing, ahí yo las tengo todas sincronizadas. Para que luego cuando me conecto con el ordenador de mi colega, desde la página web Mendeley, pueda visualizarlo todo. Y vayan ahí sincronizando. Por ejemplo, estos nuevos documentos referencias que acabo de colgar, los voy a sincronizar. Se le da Sync, ahí vienen abajo del todo que está sincronizándolo, ya está. Trabajo hecho. Una preguntita que me quedó por acá. ¿Cómo ingresar? Para incorporar nuevos artículos encontrados, ¿siempre hay que bajarlo primero al desktop o sí puede ser automático? Tienen que bajarlo primero a su PC, sí. Ya. Eso, y para entrar a la página que alguien preguntaba, que se perdió al principio, hay que entrar a la página, hay que googlear o poner la dirección Mendeley y ahí entrar y ahí va guiando cómo descargar el sistema, digamos, el gestor. Y una vez que uno lo descargó, puede trabajar, ¿cierto? Exacto, sí, es muy sencillo. Es como a cualquier web que quieran registrarse, siempre les pide unos datos y ahí. Claro. Desde Mendeley, cuando no solo googlear Mendeley ya es el primer resultado que les aparecerá. A ver acá que me llegó. Les recomiendo, eso sí, que primero se registren en Mendeley, en la web, como en el vídeo comentaba, y luego la descarguen. Una preguntita dice, si tengo mis artículos en PDF en mi computador, al crear una carpeta en Mendeley, crea una nueva carpeta, duplica mis archivos. Esa es una, son como subpreguntas. Estamos por eso. No duplica los archivos. Tú tienes que tener tus PDFs en tu carpeta descargados en el ordenador. Importante lo que les comentaba, siempre organizados según temática, según lo que están trabajando en ese momento. Si es tuberculosis pediátrica, bien. Si es neumología, pues neumología. Ir cargándolos allá y luego los van arrastrando a Mendeley, no se duplican. Y bueno, por lo mismo dice, si tengo muchas carpetas en artículos en PDF, ¿recomienda usar Mendeley para organizarlas? Absolutamente, sí. Absolutamente. Sí, sí. Además, allá esto es así, o sea, el más ordenado, el que tenga el toque más grande, gana. Sí, porque si eres organizado con tu información, luego la traspasas al momento y ya la tienes y te olvidas. Bueno, después pregunta, Mendeley permite buscar directamente en PubMed, ya lo vimos, y Mendeley permite crear subcarpetas, también lo vimos, tú hiciste una subcarpeta de tuberculosis en pediatría, o sea, uno ahí, incluso uno cuando lo baja, arriba dice en qué carpeta uno quiere poner, cuando baja artículos, cuando los quieres ingresar, en qué carpeta ponerlos, ¿no? Hay que tratar de no equivocarse, y uno si se equivocó de carpeta, ¿se puede pasar de una carpeta a la otra? Totalmente, se traslada, sí. Se arrastra, puedes seleccionarlos y lo arrastras, sí. Yo les enseñé la manera rápida de hacer lo que sería arrastrándolo, pero también pueden hacerlo desde el menú horizontal, la primera pestaña que pone Add. Si desplegan, ya pone Add Files, Add Folder. Entonces,
ahí pueden también buscarlo y lo buscan desde su carpeta. Sería como la parte... Ya. Una que es chiquitita que quedó la última, ¿cómo elimino referencias? Las seleccionas delete, tan sencillo como eso, en el botón delete. O directamente también en el menú horizontal, la tercera pestaña, yo lo tengo así, hay como un folder con una rayita horizontal roja. Así también se eliminan. Y si no, seleccionas la referencia, suprimir con el botón suprimir del teclado y ya está. Ya, yo creo que también ahí está, quizás se me ocurre que está preguntando cómo elimina una referencia cuando escribe un texto, que hay que eliminarla desde el número que pusiste y no desde la referencia abajo, digamos. No, directamente desde el número pueden suprimir el número en el Word, suprimen y sí, y como se estaba, borra. sí, como lo estaba haciendo en el vídeo que les he enseñado como dos maneras de insertar la citación. Han visto que si eliminaba el número, automáticamente se eliminaba la citación. Lo importante es que se trabaja desde Mendeley, digamos. No hay que hacer modificaciones en esa lista de referencias porque no quedan después guardadas. Sí, y Marcela, ahora me he acordado, referente a una de las preguntas que me has hecho, sobre cómo con los colegas trabajando en un mismo documento, hablábamos antes, os voy a compartir de nuevo la pantalla rápidamente. Porque una cosa que no he comentado en el vídeo y que sería interesante es una de las otras funcionalidades que tiene Mendeley, que lo he enumerado solo pero no lo he explicado, que es trabajar en grupo. Entonces, aquí tenemos en el menú vertical, después de My Library, con todas nuestras carpetas, tenemos otro apartado que se llama Groups, Create Group. Si picamos a Create Group, estamos compartiendo nuestro trabajo, nuestro folder, el que seleccionemos, con una gente determinada, la que nosotros queramos. Ponemos Name Group, bueno, pues somos el grupo de neumología pediátrica, pues neumología pediátrica, bla, bla, bla. No hace falta de escribirlo. Y Private o Invite Only. Y entonces ahí creamos un grupo y le vamos poniendo los emails, normalmente funciona así, con el email de los colegas con los que estamos trabajando este documento. Y ahí tu carpeta X no solo será visualizada por ti con todas las referencias, sino con todos los colegas que estamos trabajando un documento, un archivo, un artículo. Y eso va a compartir una carpeta. ¿Me pregunta qué carpeta quiero compartir? Mira, hace que, por ejemplo, yo en este caso, aquí tengo 3 carpetas, ¿no? Esto hace que mis carpetas ya no sean privadas, sino que las tengo compartidas con otra persona. Pueden acceder, ya. Sí. Ya, perfecto. Para esto sirve esta función de trabajar. Y eso le permite a la otra persona hacer una modificación en la referencia a través del Mendeley. Ya. Completamente, porque es una carpeta compartida. Todos tendremos acceso a esas referencias. Ya. Ok, ya estamos sobre la hora. Ha sido excelente la presentación. La verdad que un gusto, Jessica. No te conocía. Un placer trabajar contigo. Gracias. Y fue muy útil. Yo creo que es como esto un empujón para que todos empecemos a practicar y, como dijiste tú, a jugar con el Mendeley, que al principio uno por ahí se equivoca, pero bueno, así es como se aprende, ¿no? Equivocándose y aplicándolo. Así que te agradezco muchísimo. Sé que estás más tarde tú, 4 horas más tarde allí en Barcelona, por estar un sábado aquí con nosotros. Fue muy, muy útil. Así que muchos cariños y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, a vosotros por confiar, por la ocasión y exacto, a seguir a jugar. Igual recordaros que esto ha sido una cápsula muy breve. Hay millones de tutoriales de Mendeley en la web. Así que nada, ánimos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Jessica. Que tengas lindo fin de semana. Igualmente. Chao. Chao.